Padre nuestro que estás en el cielo, Dios te salve María, llena eres de gracia. Oración poderosa para una petición difícil, urgente y desesperada. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios te salve María, llena eres de gracia. Resulta que estas millones de visitas han hecho que la mayoría confíe ciegamente en estas prácticas de darle al play en un video y esperar un milagro. Pero esto trae consigo una práctica que muchos consideran un engaño de Satanás. Es que el mismo Jesús condenó esta práctica de hacer las oraciones repetitivas. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados. Pero la gente tiende a poner en primer lugar la práctica en vez del mismo Dios. Tanto así que le preguntaron a Jesús cómo orar y cuando les respondió con un modelo de oración, la gente empezó a repetirlas hasta el cansancio pensando que Dios así les iba a escuchar más. Irónico, ¿no te parece? Lamentablemente no pude encontrar nada raro, así que nos miramos con mi esposa, aún faltaban más de 350 kilómetros y el auxilio iba a tardar mucho tiempo para venir a buscarnos. Así que decidimos orar y pedirle a Dios que nos ayude a llegar a nuestra casa y que cuidara de nosotros y también de nuestro vehículo, ya que era el único que teníamos. Es que muchos están pasando por cosas terribles, familias completamente destruidas o que parece que está todo bien, pero no pueden hablarse, padres e hijos que no se ven hace mucho, o ese ser querido en el hospital cuando los doctores ya no saben qué hacer. Muchos están realmente desesperados por ayuda, deseando que esta vez Dios sí les escuche y les conceda ese milagro que tanto esperan. Esa crisis nos dejó sin trabajo a mis padres, sin la casa, hubo que entregarla, ir a vivirse a algún lugar donde podíamos, y la verdad que el único sueldo que entraba era el de mi cuñado y para mantener a toda una gran familia, y entonces fue justo la época donde yo entraba en la iglesia. 2 meses después de entrar a la iglesia, sin casa, sin trabajo, sin comida, sin nada. El mecánico no podía creer que habíamos hecho tantos kilómetros en esas condiciones. Para él era inexplicable. Para nosotros también. Pero en ese momento recordamos que nuestra oración había sido respondida. Puede que también hayas sentido la necesidad de encontrar respuestas o alivio en estas oraciones para momentos difíciles. Pero, ¿están teniendo un efecto real? Quiero decir, ¿cómo era la oración de Jesús y de sus discípulos en los momentos más difíciles? En este video quiero ayudarte a encontrar una perspectiva esperanzadora y bíblica de la oración para momentos de dificultad, sin caer en los engaños en donde unos dicen una cosa y otros dicen otra. Es momento de ver qué dice la Biblia acerca de estas oraciones prehechas para momentos difíciles. Y por qué estos son uno de los peores engaños que hay en internet sobre la oración. Oraciones milagrosas al divino niño, a la Virgen, o el nombre que hayas escuchado, se presentan como una manera de orar y de conseguir milagros fácilmente, pero en realidad no son eso. En la práctica solo son unas repeticiones de una oración que alguien ya hizo antes y que no tiene nada que ver con el caso desesperado que promete aliviar. Pero, ¿qué significa esto? Para entender la diferencia entre una oración repetitiva y otra oración real, primero necesitamos entender cómo funcionan realmente las oraciones según la Biblia. Así que necesito que prestes mucha atención a esto porque es la clave para que Dios mismo sea tu compañero en este momento tan difícil. Y es que hacer una oración verdadera es fácil. Hablas con Dios y si sigues haciendo esto, Dios se enternece y nos da cosas buenas como el Espíritu Santo o algún milagro a veces. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces ahí se dieron mis primeras experiencias de fe. Dios operó después cosas mucho más sorprendentes en mi vida, pero estas primeras las guardo con mucho cariño porque fueron las que me enseñaron a confiar en Dios. Podemos ver esto una y otra vez en la Biblia, como esa vez en la que el profeta Elías se sentía solo y le dice a Dios que todos se habían vuelto a los ídolos, excepto él. Solo él había quedado y tuvo que huir para mantenerse vivo. Entonces hizo una oración desesperada y ahí Dios le responde que tiene 7,000 personas que tampoco doblaron sus rodillas ante Baal, el dios pagano. Pero antes que eso, además de sentirse solo, también estaba pasando hambre y le pidió a Dios un poco de ayuda en esa situación económica tan difícil para el profeta. Imagínate, no tenía qué comer y Dios le responde. Se había acabado la leche de mi sobrino
Era un bebé de 1 año y poquito y necesitaba la leche para alimentarse, no había, ya se había gastado nosotros, ya la comida y demás, ¿verdad? Y yo venía muy angustiado y veía la angustia en uno de mis hermanos, ¿verdad? De no poder tener para darle de comer a su hijo. Era algo terrible, usted no sabe lo que se siente, la impotencia que se siente en este tipo de circunstancias. Beberás del arroyo, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo Kerit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Después le dice que vaya a la casa de una viuda. Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Además le dijo que el aceite y la harina no escasearían, y no se les terminó durante casi 3 años y medio. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. De nuevo, Dios intervino de forma milagrosa para que una viuda pudiera mantener al profeta. Y entonces me acuerdo, esta fue mi primera oración de fe, yo le dije, Señor, yo sé que tengo algunas moneditas, por favor, que cuando cuente esas moneditas llegue a lo que hace falta, que eran 10 pesos, que llegue a los 10 pesos para que mi hermano pueda comprarle la leche. Ahora, no sé si estés al tanto de lo que enfrentaban las viudas en aquella época. Hoy en día, la gente piensa que todas las viudas son ricas, pero en los días del profeta Elías, la cosa era diferente. En esta época las viudas no tenían forma de trabajar ni de tener un negocio. Dependían básicamente de la caridad o de los hijos. Por eso Dios había establecido leyes a favor de las viudas. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Cuando siegues tu mies en tu campo, y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Y Jesús le dejó a su madre a cargo de uno de sus discípulos, porque era viuda y probablemente su único hijo soltero estaba colgado en una cruz. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, le dijo a su madre: «Mujer, he aquí tu hijo». Después dijo al discípulo: «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En ese entonces ser viuda era necesitar que tus hijos te mantengan. Y sin embargo, esa viuda pobre, con toda su escasez, pudo mantenerse a ella misma, a su hijo y también al profeta. Todo esto con un poco de harina y de aceite que se multiplicaban con su uso. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. Una oración puede ayudarte en los momentos difíciles. Entonces la oración es pedirle ayuda a Dios de tal forma que le agrade y ya recibes tu milagrito, ¿verdad? La verdad es que no es tan simple. A veces parece que la ayuda simplemente no llega cuando Dios guarda silencio. También están los que saben esto pero utilizan estos videos de oraciones milagrosas engañando a la gente mientras ellos ganan dinero. Pero eso es tema para otro video, así que suscríbete. Ahora, volvamos a las oraciones para momentos difíciles. Estos videos de oraciones son algo así como rezar el rosario, pero como una meditación guiada al mismo tiempo. Y a la gente simplemente le encanta. Hay cientos de comentarios mencionando cuánto disfrutan ver estos videos. La gente ama usar estas oraciones prehechas como guía. ¿Y sabes a quién más le puede interesar que la gente esté utilizando estas oraciones prehechas como guía? A alguien que quiere engañar a la gente de forma sutil pero efectiva. La Biblia dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar a la gente. ¿Qué tal si Satanás utiliza esta oportunidad para presentar un engaño en estas oraciones que todos tienen como la forma definitiva de hacer que Dios sí te escuche? Muchos te dirían que sí son un engaño, a pesar de que tanta gente esté diciendo que sí funcionan. Y ahora quiero hacerte unas preguntas. ¿Conoces cuál es la forma genuina de oración que utilizaban los patriarcas en la Biblia como Abraham, Isaac o Jacob o Moisés? ¿Sabes qué es lo que prohibió Jesús que se haga en cuanto a las oraciones? ¿Confiarías tus oraciones en una práctica repetitiva así, en un video? Otra cosa que me pregunto es ¿por qué no usar la oración como se hacía en la época de Jesús, como dice la Biblia? La Biblia, un libro que es conocido y de una fuente confiable, con la orientación que dejó Moisés, Jesús o los apóstoles.
y no en unos videos que hace unos años ni siquiera existían. En internet podemos encontrar cientos o tal vez miles de videos hablando de algún tipo de oración que te sirve específicamente para un momento de tu vida. Eso parecería ser bueno si estuviéramos hablando de una farmacia buscando el medicamento para una enfermedad específica. O si pensáramos como los paganos de cualquier época, que piensan en agradar de alguna forma haciendo algún sacrificio, algún rito, alguna forma repetitiva de decir algunas frases que conjuran a su Dios para que les dé lo que quieren. En esos casos es normal pensar así, pero la Biblia no enseña eso. Entonces hay algo que los videos no te dicen. Y si no son una forma genuina de oración, entonces, ¿qué son? Esa fue una oración, una de mis primeras oraciones de fe. Sencilla, pero era una oración de fe. Una oración genuina, como dice la Biblia, es una comunicación con Dios. Le cuento a Dios mis problemas y Dios entiende mi situación y me da consuelo y me ayuda. Cuando yo le hablo a Dios, me desahogo y le demuestro a Dios que mi fe está puesta en Él. Sencilla, pero era una oración de fe. Que mi confianza está en Él. Y Dios responde por medio de la Biblia y a veces por medio de milagros que resuelven ciertas situaciones. ¿Tú quieres ser sanado? Levántate. Recoge tu litera y camina. Pero en estas oraciones milagrosas en videos no pasa eso. Lo presentan casi como yo hago mi petición diaria, escucho esta oración en YouTube o Facebook. Esa es mi parte del trato. Y si lo hago como tiene que ser, Dios está obligado a cumplir o darme ese milagro. Te hace actuar como si esta práctica repetitiva tuviese poder en sí mismo, o que sea más poderoso incluso que Dios, obligándole a obedecer. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, le dijo que solo diga que las piedras se conviertan en pan, o que salte del pináculo del templo como si Dios estuviera obligado a que la piedra se convierta en pan, o que mande a sus ángeles para que sus pies no tropiecen en piedra. Le estaba diciendo que podía tirarse al vacío y obligar a Dios que lo salve de la muerte. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En cambio, en estas oraciones milagrosas, este versículo no cuenta porque no hay cuidado de darle a Dios su lugar. Simplemente no hay una oración genuina, sino un ritual para hacer que Dios cumpla lo que queremos. Sí, estos videos que te mandan repetir el Padre Nuestro y las Ave Marías son un ritual muy parecido a lo que hacían los paganos o los hipócritas en la época de Jesús, quienes pensaban que por repetir muchas veces una oración, más caso les iba a hacer Dios. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Claramente se escucha que simplemente están repitiendo una oración de memoria o leída. No están comunicándose con Dios. Simplemente están repitiendo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y eso es así. Este patrón se repite una y otra vez en un montón de videos. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. ¿Y quién se puso a ver todo esto para analizarlo en detalle? Es verdad que en algún momento te dejan un espacio en silencio para hacer tu pedido, pero es simplemente para que menciones qué quieres, confiando en que el resto del ritual haga que Dios sí te escuche. De nuevo, la confianza no está en que Dios ya sabe tus problemas, tus necesidades, y que busca comunicarse contigo, sino en que hagas algo a cambio de un milagro. Dios ya sabe que estás triste. Él ya conoce tu situación. Sabe mejor que nadie sobre ese problema tan grande por el que estás pasando. Sabe que de repente te quedas llorando hasta dormir, que estás en un momento desesperado, y lo sabe mejor que nadie. Y sin embargo no espera que estés buscando un ritual que sí funciona. Quiere que te comuniques con él de forma genuina, porque la idea es que te puedas transformar y parecerte cada vez más a Jesús en carácter y en acciones, que tomes las decisiones como Jesús lo haría. Pero en estas oraciones milagrosas, no, simplemente te motivan a ser egoísta, pagar el precio para conseguir tu milagro, y ni siquiera importa lo que Dios quiere. Y Dios espera que te reconcilies con Él, que te acerques y que cada vez conozcas más a Dios, que haya una comunicación. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Ahora, hay muchas personas que prefieren confiar en esas oraciones porque piensan
que por seguir religiosamente la práctica de ver ese video todos los días, se aseguran de que Dios no los va a abandonar en esos momentos difíciles. Y si estás sintiendo ese miedo de que Dios te abandone en este momento complicado, tengo una buena noticia para ti y otra mala, muy mala. La buena noticia es que Dios no quiere abandonarte. No está en sus planes hacerlo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Lo que Dios busca es acompañarte, llevar esa carga de sufrimiento contigo, aliviar tu dolor y quién sabe, tal vez haya reservado algún milagro para ti. Parece que a los que hacen estos videos de oraciones milagrosas solo les interesa que confíes y que veas estos videos una y otra vez, sin importarles si esto es lo que Dios realmente quiere de nosotros. Y hacen videos que supuestamente son oraciones que supuestamente hace que Dios te escuche, pero no es más que vanas repeticiones de las que Jesús condenaba. Y es que muchos no se ponen a investigar a profundidad lo que dice la Biblia sobre las oraciones y terminan siendo engañados, muchos de ellos. Sin embargo, encontramos en la Biblia que la clave es confiar en que Dios puede hacer un milagro y si no lo hace, aún así seguir confiando en Dios y que siempre hace lo mejor para nosotros. Dios sabe lo que hace. No seamos simples cristianos supersticiosos, creyendo en amuletos e invocaciones milagrosas. Confiemos en Dios, el creador del universo. ¿Te animas a investigar un poco más en la Biblia sobre la oración? ¿Te animas a hacer una oración genuina a Dios? Entonces voy a mi cajoncito donde tenía mis monedas y empiezo a contar y saco algo del bolsillo y busco una billetera y busco otra billetera vieja y cajones por aquí, cajones por allá. Junté. ¿Cuánto tenía? 10 pesos. Se lo di a mi hermano. Todo lo que tenía. Acá está. ¡Qué alegría! Me sentí feliz de poder ayudar en esa circunstancia, pero ¿saben qué? La dicha que me generó es Dios contestó mi oración. Otro podría haberlo entendido de otra manera, pero no, fue tu generosidad. No, pero yo en eso vi la intervención de Dios. Entonces eso fue el primer pasito que me ayudó a pedirle al Señor más. Puedo confiar en Dios, Él cumple, puedo pedir más. Haya milagros o no, Dios está ahí para ayudarnos en nuestros momentos difíciles. Esa es la promesa de Jesús mismo cuando dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí tienes otra mala noticia, por desgracia. La mayoría de los seguidores de este canal quieren saber cómo orar en tiempos difíciles y cuando me pongo a investigar solo encuentro engaños por todos lados. Sin embargo, estoy estudiando este tema en la Biblia para que aprendamos y reflexionemos juntos y ando viendo las cosas que hay en internet sobre la oración y la verdad sorprende las cosas que uno puede llegar a encontrar sobre estos temas. Yo voy a seguir investigando y si encuentro algo, hago video. Suscríbete.